Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con el árbitro internacional, el árbitro internacional de fútbol, Alejandro Hernández, lanzaroteño, quizás uno de los árbitros mejor situados en el ranking nacional e internacional. Aprovechamos sus vacaciones para raptarle y pasarle algunas preguntas que luego no sé si puede o no puede contestar, porque esto de la FIFA, la FIBA, la Federación son tantas cosas, pero vamos a hablar en un momento en el que España está en todo lo alto y él vive en esa élite. También hablaremos de fútbol en general y de muchísimas cuestiones. Vamos a hablar con Alejandro Hernández. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Encantado. Encantado, yo también. De vacaciones, pasadas con la familia. Sí, aprovechando unos días por aquí por la tierra, que siempre viene bien para desconectar y coger un poquito de fuerza. Sí, es verdad que ya entrenando, porque ya dentro de 2 semanas tenemos las pruebas físicas para el inicio de la siguiente temporada, con lo que ya estamos ya a full corriendo y poniéndonos en forma, pero bueno, por lo menos mentalmente desconectando un poco del fútbol. Eso la sí. verdad que sí. Bueno, bueno, vamos a ver el final, porque participaste, o sea, Alejandro estuvo allí, pero bueno, el triunfo de la selección española como futbolero, ¿qué te pareció? Hombre, yo creo que es una alegría para todos los españoles, ¿no? Al final que España consiga el título y sobre todo esa generación tan joven y veterana a la vez, esa mezcla que han combinado de una manera tan brillante que al final se ha cristalizado, por decirlo de alguna manera, en el trofeo, ¿no? En el conseguir el trofeo, y como amante del fútbol y como español yo creo que lo hemos disfrutado, ¿no? Desde detrás de la pantalla. La verdad que sí. Bueno, tú eres un árbitro internacional y vives, bueno, con la élite, con otros árbitros internacionales y demás. ¿Cómo ven el fútbol español? ¿Cómo perciben el...? Hombre, yo creo que sin duda alguna el fútbol español está súper bien considerado en toda Europa y en todo el mundo. Todo el mundo, cuando sale fuera, todos los compañeros de otras ligas te dicen que siguen y mucho la liga española. Igual que siguen la Premier, igual que siguen la Bundesliga o el Calcio, la liga es sin duda alguna una de las ligas más seguidas por parte de los compañeros con los que he tenido la oportunidad de trabajar, que son de muchísimos países, y al final está todo el mundo pendiente de la liga al final. Sí, no, yo creo que sí. Yo también he estado en el extranjero y cuando a ellos les tocaba un equipo español o tal, decían, ¡buah! Contra España lo tienen complicado. El arbitraje, por otro lado, si las selecciones juegan de una manera, el fútbol brasileño juega de una manera, no sé, los alemanes juegan de una manera, los españoles juegan de una manera. ¿Hay características por naciones de cómo arbitran algunos y otros? Siempre se habla del inglés, que es permisivo. Yo creo que es una cuestión de... Es decir, el arbitraje está muy estandarizado en toda Europa y en todo el mundo. Esa es la realidad. Claro. Lo que cambia la forma de arbitrar es el partido que tienes. Y el partido que tienes depende de los equipos que jueguen. Y yo siempre pongo el ejemplo, y lo puse no hace mucho, y yo en Champions esta temporada hice el Borussia de Dortmund-Newcastle, que creo que pité 14, 15 faltas y saqué una amarilla. Borussia de Dortmund-Newcastle en el grupo de la muerte, jugándoselo todo. 14 faltas y una amarilla. En la Liga Española mi media es de 5 o 6 tarjetas por partido. ¿Por qué? Porque los condicionantes son otros, el entorno es otro, y al final hablamos de los árbitros de la Premier, pero probablemente arbitrar en la Premier sea diferente a lo que es arbitrar en un país más latino como puede ser Italia o España. Por lo tanto, el arbitraje está muy estandarizado, pero somos más difíciles, incluidos los árbitros probablemente, pero sí es verdad que es un fútbol más pasional, diferente, con otro ritmo, con otras estrategias, con otra forma de afrontar, y de la misma forma que es diferente el fútbol sudamericano. Entonces, en base a eso, el árbitro se tiene que adaptar a las circunstancias del partido. El otro día veía un vídeo de Maradona y eran las faltas que le hacían a Maradona, eran unas cosas, pero de asesinatos. No sé si el árbitro tiene una especial hincapié en proteger al futbolista, sobre todo al futbolista que quiere jugar. No, evidentemente en su momento hubo cambios en las reglas destinados precisamente a quitar esa imagen del fútbol, esas patadas que se veían que eran únicas y exclusivamente a cazar al futbolista. Ahora mismo el futbolista se lo piensa mucho más, hay un mayor respeto al oponente, derivado también de unas reglas que han cambiado en aras de proteger al futbolista, a cualquier futbolista, a todos ellos. La verdad que sí. En este sentido, por ejemplo, pues arbitraba Messi. No sé si hay especial decir, que es que si es tan rápido que es que le están haciendo casi faltas continuamente. No sé si eso se tiene en cuenta. Uno analiza un partido como un entrenador, decir, aquí puede haber problemas, este equipo juega así, se plantea... Sin determinar en jugadores concretos, al final nosotros tenemos que tomar las decisiones en base a lo que vemos, si es falta, si no es falta, si es punible o no es punible, independientemente del nombre del jugador. No puedes ir tampoco con prejuicios al campo, porque a lo mejor el jugador que se te tira mucho normalmente, ese día le hacen un penalti y tú lo tienes que ver. Y no te va a justificar el hecho de que se ha tirado 10 veces en partidos anteriores. Evidentemente analizamos a los jugadores, analizamos cómo juegan los equipos para prever un poco el tipo de partido que te puedes encontrar.
si va a ser un partido más cerrado, va a ser un partido más abierto de ida y vuelta, si es un partido en donde los problemas pueden estar a lo mejor en el balón parado con los agarrones en las áreas o con determinado perfil de futbolista que es más duro en la entrada o con el uso de los brazos, los codos en las caras. Todo eso se analiza, pero obviamente hay que estar preparado y después en el momento tomar la decisión acorde a lo que ha ocurrido y no al pasado del futbolista en cuestión. Por lo tanto, es una cuestión de trabajarlo, prepararlo por si ocurre, estar preparado, pero sin el prejuicio de que va a ocurrir porque haya pasado en el pasado. Vale, luego te pregunté por varias cosas del VAR, cómo lo analizas tú, el futuro, si hay que corregir algunas cosas y demás. Vamos a hablar del VAR y del BOR. ¿Cuáles son las diferencias entre el VAR y el BOR? El VAR, yo conozco mi VAR, el VAR es el mío sí, pero el de la V no lo sé. Vale, el VAR es una persona, para que lo tenga claro la gente, el VAR es una persona y el BOR es un lugar. El BOR es la sala, que es Video Operator Room, por lo tanto es la habitación donde se trabaja el VAR. Y el VAR es una persona cuyas siglas son Video Assistant Referee, que es referee es árbitro, que es árbitro asistente de vídeo. Entonces está el VAR, que es una persona, y el BOR, que es una sala. Por lo tanto, cuando dicen no, le llaman desde el VAR, no le llaman desde el VAR, le llaman desde el BOR y le llama el VAR, que es una persona. Eso es. No sé, arbitrar tiene sus dificultades. Hemos estado más acostumbrados a ver a los árbitros en el campo, bueno, todo lo que conlleva, la tensión y tal. ¿Qué dificultad tiene el que ayuda? Porque a lo mejor dice, no le quiero meter en un compromiso, no sé si me estoy metiendo en su campo, no sé, o eso está también perfectamente delimitado. No se trata de meter en el compromiso a nadie. Al final nosotros, tanto cuando saltamos al verde como cuando estás en la sala, lo que quieres al final es que cuando termine el partido, que es casi imposible, no se hable de nosotros. Esa es la realidad. Lo que pasa es que hay muchas jugadas con matices que al final siempre van a generar el debate, hagas lo que hagas. Por lo tanto, con eso contamos. Pero no se trata de meter en compromiso a nadie, simplemente de analizar las jugadas y de tomar decisiones. Desde el punto de vista como VAR, al final es una presión diferente a la que estamos acostumbrados. Yo llevo 30 años arbitrando, desde 1994, y a la presión de arbitrar sobre el verde me he ido acostumbrando de una forma progresiva, empezando por benjamines, alevines, infantil, cadete, así por todas las categorías, varios años por cada una de ellas, y llega un momento en que llegas a primera división con un bagaje suficiente de experiencia, de presión para afrontar eso. La sala BOR es diferente, porque al final es de la noche a la mañana, es una herramienta nueva con la experiencia tuya como árbitro, pero sin experiencia a la hora de tomar decisiones de una forma, desde un punto de vista diferente, sobre todo en los tiempos, hacerlo lo más rápido posible para no perjudicar al juego, porque al final todos queremos un partido vistoso y rápido, y la presión es muy diferente. Yo creo que todos los árbitros coincidimos que preferimos arbitrar que ser VAR, esa es la realidad, porque nosotros empezamos en esta profesión porque nos apasiona arbitrar. Lo de ser VAR es algo que ha venido después y que nos hemos tenido que adaptar, lo podemos hacer mejor o peor, pero al final todo lo que queremos es la presión del verde, más que la de la sala. Vale, pues vamos a ver qué opinas tú del VAR en general. Del VAR, sí, del VAR, no de la sala, del VAR, de lo que es el VAR. Yo voy a decir lo que yo haría y tú me dices si no estás de acuerdo, por qué no y tal. Yo, por ejemplo, el VAR lo mantendría. Solo pondría líneas, o sea, solo determine líneas, no revise jugadas, no revise nada. Los fuera de línea no deben sacar la banderilla porque es inútil. Es casi, luego también es otra de las preguntas, tú vete pensando lo que te estoy diciendo, incluso casi eliminarlos. O que sí puedan actuar como faltas, que vean algo, pero no en las líneas. Eso es lo que yo haría y se quitaría muchos problemas porque al final está generando más problemas que el propio arbitraje. ¿Me equivoco? ¿En qué me equivoco? No, yo creo que al final es una cuestión también de pedagogía, es decir, de que la gente entienda que al final hay una serie de pasos que tiene el protocolo VAR que no te puede saltar y que hay momentos en los que se puede intervenir y momentos en los que no. Lo que sí hay en estudio son diferentes variantes del VAR, cuándo poder entrar y cuándo no, y modificaciones a lo que a día de hoy existe, como podría ser revisar una segunda amarilla, porque es tan determinante como una roja directa, pero claro, si revisamos la segunda ya habría que empezar a decir, no, pero es que analizamos la primera también, pero si analizamos la primera habría que analizar todas las amarillas, claro. Y claro, las amarillas, analizar todas las amarillas durante un partido es tarea que lo único que haría sería ralentizar el partido, pero bueno, al final sería una cuestión de nosotros al final como árbitros. Al principio yo creo que todos estábamos un poco, toda la sociedad y todo el mundo del fútbol estaba un poco en contra de que el VAR se implantase cuando esto no era ni siquiera un proyecto, cuando se hablaba en el pasado, hace 8 o 10 años de esto, yo creo que la mayoría decía esto no encajaría en el fútbol.
Al final llegó, lo impusieron y nos hemos adaptado. Si mañana el protocolo de la FIFA sobre el VAR dice esto hay que hacerlo de esta manera, nosotros los árbitros nos adaptaremos a ello y daremos al fútbol el servicio que demande el fútbol. Porque esto no es una cuestión de árbitros. El protocolo VAR está establecido por el mundo del fútbol. Hay una pequeña representación de árbitros, pero que mayoritariamente son las federaciones que están compuestas por futbolistas, por entrenadores, exfutbolistas, exentrenadores, directivos, gente que conoce y muy bien el fútbol, y en base a eso, a esas demandas, se establece un protocolo que los árbitros lo único que hacemos es aplicarlo. Por lo tanto, nosotros no estamos cerrados a absolutamente nada, sino simplemente adaptaríamos a lo que nos diga el protocolo que tengamos que hacer, lo haríamos para darle el servicio al fútbol que el fútbol necesita y quiere. Vamos, que no quieres matizar cómo lo harías tú, porque por ejemplo, no sé si para ustedes sería más fácil en el sentido de decir, las líneas me desentiendo, hasta ahora lo es, y luego lo que yo decido es como siempre, el fútbol es fútbol, porque del resto es que yo he visto situaciones en el VAR que si nos ponemos aquí quién le dio, quién no le dio... Es que es un tema muy complejo, ya no es una cuestión de mi opinión personal, porque al final el escenario ante el pre-VAR tampoco era mal escenario, es decir, la gente aceptaba, quizás ahora lo aceptan más, porque dicen, no, yo entiendo que el árbitro se equivoque, lo que no entiendo es que se equivoque el VAR. Efectivamente. Pero es que cuando no había VAR la gente no entendía que te equivocaras. Ahora sí lo entienden, ahora sí aceptan que se equivoque el del verde, pero no entienden lo otro. Entonces, al final, es una cuestión de entender que independientemente de cómo sea el protocolo y quién sea el árbitro y quién sea el VAR, los errores van a existir. Y han existido siempre, han existido en la Liga Española, en la Eurocopa, en el Mundial y en todos los sitios, porque al final hay un determinante, un componente humano que es lo que hace que el deporte al final sea deporte. Y en el fútbol, ¿cuáles son los partidos más bonitos que vemos? En los partidos en los que hay muchos errores. Cuando hay muchos errores de pérdida de balón, contragolpe, ida, vuelta, vuelta, son los partidos más bonitos, son porque hay muchos errores por parte de los jugadores. Cuando un partido está tácticamente muy trabajado y no hay errores, el partido es muy aburrido. Entonces, aceptamos el error del futbolista, que genera que el partido sea más bonito, y no aceptamos el error del árbitro, que evidentemente a veces perjudica a los intereses de uno u otro club, una u otra selección. Entonces, es una cuestión de aceptar que el error va a estar ahí, pongamos el sistema que pongamos. Aunque mañana se diga el sistema que tú quieras como aficionado al fútbol, el que tú quieras, el sistema VAR que tú elijas a tu gusto, lo ponemos mañana en práctica y seguramente dentro de 3 semanas te estarías quejando de algo seguro, porque al final aparecerían nuevos errores o nuevas formas de quejarse. Entonces, nosotros, insisto, abiertos a lo que el fútbol demande. Cuando se cambie el protocolo, que no lo cambiamos nosotros, lo aplicaremos y encantados de hacerlo. Es decir, nosotros abiertos a darle al fútbol, sobre todo, justicia. No, yo lo digo porque es así, porque al final es la interpretación, como dices tú, no pitaste el penalti, pero es que digo, no, es que antes, en la jugada anterior, le hiciste tú la falta al otro. Entonces, si vamos a ir para atrás... ¿A partir de qué momento? Claro. Que eso está establecido, la fase de ataque, ya está establecido a partir de qué momento. Pero claro, habrá gente que diga, no, pero es que estás cortando la jugada antes, porque 5 segundos antes hay una falta que es hacia el otro lado. Entonces, al final estamos volviendo a rearbitrar todos los partidos y a vivir el partido 2 veces. Claro. Entonces, hay que entender que los errores van a existir y cuando sea posible, en base al protocolo, se actuará para intentar corregir. Bueno, estaremos pendientes de ¿se prevén cambios? ¿Se están estudiando? Hay varios estudios, algunos de ellos la posibilidad de darle a los entrenadores que tengan 2, pero bueno, son todo como muy experimentos que se están realizando en categorías base para ver cuáles son las que mejor encajan y mejor se adaptan al fútbol, pero claro, experimentos se hacen cada año muchísimos y muchos de ellos no salen. Entonces es ir viendo, hay estudios porque hay una demanda de que se quieren hacer cambios. Creo que el sistema, como está, la gente lo está entendiendo y creo que está bien, que siempre se pueden mejorar cosas y abiertos a eso, por supuesto. Vale, lo digo también porque no sé si en este caso tú estabas en la sala VAR y hacías de VAR, con el grupo español, no sé si ¿cuántos árbitros españoles fueron? ¿Uno? Fue un árbitro español. Sí. Y tú vas en ese grupo, va todo el paquete, ahí van los líneas, todos van... En la Eurocopa, por un lado está el árbitro designado, cuando designan al árbitro van sus asistentes, y por otro lado estamos los árbitros VAR designados. Vale, en este caso no pasaron de la fase de grupos, no sé si no les gustó el arbitraje, no sé si el VAR, no sé si en este caso el VAR, pero otros, decías antes, hablábamos antes de que empezaran... ¿Otros igual lo hicieron mejor? Seguramente. Es que al final esto es deporte. Igual que te lo comentaba antes, hemos tenido la suerte, en los últimos 4 años del proyecto VAR, he tenido la suerte de estar en 6 finales europeas. Y cuando eso ocurrió, yo no pregunté que por qué iba yo y no iba otro.
y los otros que no fueron, y fui yo y fuimos otros compañeros, lo aceptaron porque al final esto es deporte. Entonces, de la misma forma que en otras ocasiones hemos estado en cuartos de final, semifinal, tercer y cuarto puesto, final, hemos pasado fase de grupo, en esta ocasión es la primera vez que nos quedamos fuera justo después de la fase de grupo, y es aceptarlo porque los mismos que nos eligieron para hacer los partidos gordos hace meses, ahora mismo entienden que hay otros que lo han hecho mejor que tú y que por lo tanto los otros deben continuar. Y no es ningún drama, es decir, al final es deporte. Todos queremos llegar al final, por supuesto. En este caso hubiera sido imposible porque estaba España. Pero aún así no fuimos de la Euro por España. Nosotros podíamos haber continuado aún siguiendo España, porque pasó en el Mundial de Qatar y pasó en la Eurocopa anterior. Creo que también España pasó de fase de grupo, si no, creo que sí, que cayó con Suiza, creo recordar. ¿Podíamos haber seguido? Sí, no es por España, es por nuestro rendimiento, porque UEFA entiende que habían otros que lo habían hecho mejor que nosotros y toca aceptarlo con la total normalidad de un deporte, un deportista que no alcanza sus metas, sus objetivos, que nos hubiera gustado hacer más partidos y estar más, avanzar más en el torneo. Pero en este caso no pudo ser. Se puede decir que la Eurocopa, y ahora no sé, no lo había pensado, pero se puede decir que esta Eurocopa no ha habido grandes polémicas de arbitraje, ¿o me equivoco? No, y de hecho tampoco en nuestros partidos. Aprovechamos ya, igual que te digo una cosa, te digo la contraria. ¿Cuáles fueron? ¿Qué grupo fue? Nosotros hicimos 4 partidos, hicimos Dinamarca, Inglaterra, Francia, Austria, Georgia, Turquía y Escocia, Hungría. Hicimos 4 partidos porque hicimos partidos con el español, que hizo un partido, con el árbitro argentino, el intercambio que hacen con Conmebol, que viene un árbitro de la Conmebol, el argentino hizo 2 partidos, yo fui su VAR principal, y después hicimos otro partido de complemento, de ayuda, de apoyo al árbitro portugués. Y la verdad que los partidos salieron bien, dentro de que siempre hay situaciones debatibles, y esos 4 partidos hicimos en fase de grupo. Y en general, la verdad que luego la final sí, y el torneo, a la pregunta que me hacía, el torneo la verdad que ha sido, yo creo que de muy buen nivel, es un orgullo, además desde casa, aunque sea desde casa, ver los octavos de final que salgan también, cuartos de final, semifinal, el compañero con 35 años que hace la final, que hace un partido espectacular, con un nivel, probablemente el árbitro que mejor temporada ha hecho a nivel internacional este año, Letizier, y la verdad que orgulloso desde casa ver cómo los compañeros con los que compartí la fase de grupos continúan y lo hacían lo bien que lo han hecho, la verdad. Criterios, por ejemplo, y pasamos a otro tema, por ejemplo, ya se ha cambiado lo del tema de la mano, ahora no sé, ahora tú me dirás cómo está el criterio, que la mano cuando en el área, si la tienes ahí, de última se estaba pitando mucho, cuando antes era, tiene que ser intencionado, patatín, patatán. No sé si me da la sensación que en Europa tiene más el concepto antiguo nuestro, de que tiene que ser algo de que tú vayas a por ello. No, pero yo creo que también ese es el criterio aquí. Al final la mano tiene que haber una punibilidad por una intención, ya sea porque intencionadamente la has puesto en un lugar que no debías ponerla o intencionadamente no la quitas pudiendo quitarla, o simplemente porque el movimiento que tú haces del brazo o dónde lo pones no está justificado al movimiento natural de la acción que estás desarrollando. Si tú saltas y elevas los brazos, es normal que los brazos se te eleven en un momento determinado. Y pongo ejemplos porque a veces se coge muy con pinzas cada palabra que decimos nosotros. Cada jugada es un mundo. Hay muchísimos matices en cada una de las acciones y por lo tanto es una acción muy compleja de analizar. La mano sin duda es el topic más difícil dentro del arbitraje, sin duda alguna, porque son muchos parámetros que hay que analizar: el balón, la distancia, la velocidad del balón, la disputa con el adversario, la posición del brazo, si el movimiento es justificable o no en base a la acción que se está produciendo. Son muchos parámetros que además, si tú fueras árbitro y lo has sido, pero de otra disciplina, pero si fuéramos árbitros de la misma categoría, porque ocurre, a veces nos sentamos, 2 compañeros, nos tomamos un café hablando fríamente sobre alguna jugada y nuestras opiniones pueden diferir, porque hay jugadas que son claramente mano, otras que claramente no son mano, es decir, no son punibles, y después hay otras que están en una delgada línea de hay matices para el sí y matices para el no, y a lo mejor dentro de todos esos matices yo me puedo inclinar porque para mí lo es y mi compañero pues para él no, por este matiz, porque él le da más peso a un matiz que a otro en un momento determinado, en una jugada en concreto. Entonces la dificultad de eso, sobre todo en el campo, antes la pitabas o no la pitabas, pasaba desapercibido o la decía, bueno, no la vio y ya está. Ahora como en el BOR, como VAR, analizas todas las jugadas, hablar de todo esto, que estamos hablando aquí con cierta tranquilidad y llevamos 2 minutos hablando de las manos, en una jugada que sabes que tienes que dar una respuesta inmediata
con toda la presión que eso conlleva, al final hace que esto sea muy complejo, y sabiendo además que después vendrán fotos que en función del ángulo que utilices de la mano, habrá ángulos que parecen que es mano clara, habrán otras tomas que no lo parecen tanto, y sobre todo porque no es foto. Es decir, muchas veces analizamos jugadas por una foto de la mano, de una entrada de un adversario, y las jugadas son dinámicas también. A lo mejor una mano aquí, en este momento, la misma foto en dos partidos diferentes, esta mano no es punible y otra sí. ¿Por qué? Porque puede ser que en un momento determinado el jugador haga así, intencionadamente, y la pare, y en una acción normal de juego, de disputa, el jugador está cayendo y en ese momento le da o viene rebotada de otro lado o lo que sea. Entonces no son fotos, son acciones dinámicas y es de una complejidad muy alta, que sabes además que cuando tomas decisiones sabes perfectamente que esas jugadas van a generar debate, hagas lo que hagas. Yo te veo a ti ahora y te veo joven, porque estás joven, y bueno, hay que verlo, está fino, está muy en forma, si lo parece. Pero claro, ya parecías el árbitro joven, pero es que los años van pasando, llevas muchos años en la élite, pero ya tienes una edad, si quieres decirla, ¿hasta cuándo se puede arbitrar? Y si no sé si ya estás ya en el último tren o... Tengo 41 años, cumplo 42 en noviembre, soy junto a Gil Manzano el árbitro más veterano de la categoría. Fíjate. Ya llevamos 12 años. Ya te hiciste viejo, te hiciste mayor. Me hice mayor, me hice un abuelo ya, llevamos 12 años en la categoría, voy a por la temporada 13 y no hay límite de edad. Sí es cierto que por tradición, porque antes existía límite de edad, hasta hace 2 o 3 años existía el límite de edad de 45 años, siempre la tradición es que a los 45 años se da por hecho que tu carrera como árbitro termina. Si estás disputando, luchando por algún gran torneo, como puede ser una Eurocopa, un Mundial, o tu estado de forma es un estado de forma tan espectacular que mereces continuar, amplías de los 45 y continúas. Pero supongamos como final los 45, tengo 41, serían 4 más, que puede ser 1 o pueden ser 7. El tiempo dirá en función del rendimiento. Pero me decías que, por ejemplo, tú, no sé si fue recientemente, ya llegabas al nivel élite. ¿Cómo era en Europa? Sí, a nivel europeo hay 3 categorías, Second, First y Élite. Subí a First en el año 2020, justo en el año de la pandemia. Ahí subí a First, que es la segunda categoría, y el año pasado, hace ahora un año, subí a la categoría Élite, que es la máxima categoría a nivel europeo. Somos 33 árbitros élite en toda Europa. De esos 33, 18 fueron como árbitros a la Eurocopa, es decir, 15 nos quedamos fuera. Yo soy uno de los novatos, por decirlo de alguna manera. Pero es bonito porque llegar a élite, ya con 40 años, que fue el año pasado cuando llegué, te da la posibilidad de vivir 4 o 5 años ya partidos de fase de grupos de Champions, algún partido de eliminatoria más adelante. Y la verdad que ilusionado con esta nueva etapa, que pese a los años estamos todavía consiguiendo cositas y con toda la paciencia del mundo, porque llevo 30 años, me costó 29 años llegar y ahora se trata de cuidarlo, de disfrutarlo, de vivir otros ambientes. Este año, precisamente por ese ascenso, vas a arbitrar partidos como el que te comenté antes de Champions League, ir a San Siro a arbitrar, ir a Wembley. Son experiencias que al final, independientemente del partido que sea, son experiencias que al final uno se va a llevar, y el día de mañana pues veré esas imágenes con nostalgia, pero todavía no. Ahora te hablaré de campos porque tenía pensado de qué sensaciones, pero la pregunta es, si hacemos el cálculo, si a los 45 ya puedes estar fuera, el Mundial toca en 2 años. ¿Es la última oportunidad de Alejandro Hernández de estar en un Mundial? ¿Puedes ir a Alejandro Hernández a ese Mundial? Como árbitro, como VAR estuve en el Mundial de Qatar, como árbitro sería probablemente la última oportunidad, pero sinceramente ahora las posibilidades, tengo 2 árbitros por delante en España que están mejor considerados que yo, que son Gil Manzano y Sánchez Martínez, y esa es la realidad. Los dos son árbitros élite antes que yo. Gil Manzano acaba de estar en la Eurocopa, Sánchez Martínez es un árbitro en progresión también. Evidentemente vamos a luchar por todo, pero partiendo de la humildad y del conocimiento de que ahora mismo soy el tercero de los 3. Por lo tanto, ¿Porque está establecido así? No, porque es una cuestión de lo que has demostrado hasta el momento. Gil Manzano ya lleva una experiencia a nivel internacional, que ha hecho partidos muy importantes a nivel internacional, que yo de momento no he hecho. Él ha estado en una Eurocopa, yo no. Y José María Sánchez Martínez es un árbitro que está en progresión, que le están confiando partidos muy importantes y que está haciendo un trabajo espectacular. Entonces, nosotros solo nos queda una cosa, saltar al verde, intentar hacerlo lo mejor posible, sentirnos orgullosos por ser parte del grupo élite, que es el que tiene derecho o posibilidad, más que derecho, tiene la posibilidad de ir a un mundial, y seguir trabajando para intentarlo, para si ellos no tienen una temporada del todo buena y la nuestra de aquí a allí se convierten en 2 temporadas muy buenas, pues intentar meter la cabeza, siendo consciente de que es muy difícil. Va un árbitro español a un mundial cada 4 años. ¿Lo elige España o lo elige...? Lo elige la FIFA. Lo elige la FIFA y en la Eurocopa lo elige UEFA.
Entonces al final es en base a los partidos que vayan haciendo, ellos hacen un seguimiento y ahora mismo hubo un curso en Sevilla en enero, febrero, con los a priori precandidatos y fueron ellos dos, porque al final yo acabo de llegar a categoría élite y ellos ya tienen experiencia, por lo tanto fueron ellos dos. Pero en el premundial, en el curso previo al Mundial de Qatar, fueron árbitros que al final no fueron al Mundial. Simplemente una forma de seguimiento, y hubo árbitros que no estuvieron en ese curso y acabaron yendo al Mundial. Por lo tanto esto da muchas vueltas, 2 años da para mucho en función del rendimiento, hay muchos condicionantes y por lo tanto no queda otra que trabajar. Si es posible, genial, si no, súper orgulloso por lo menos de estar por lo menos entre las posibilidades, entre los candidatos o tener opciones de asistir, y si no dentro del campo, desde la sala, que también es un orgullo. Bueno, sí, la sala. El tema de... Bueno, esto te lo estaba comentando, pero empezamos ya y no te lo pude terminar la pregunta. A mí me da la sensación de que Alejandro Hernández está viendo como un cohete y para mí me parece un árbitro excepcional. También, claro, es lo que tiene la cercanía. Gracias. Pero me da la sensación de que además tú eres un árbitro que no se casa con nadie, de saber, de no pensar las consecuencias que tiene, pero las cosas tienen consecuencias. Has expulsado pues, a Ronaldo, a Ramos, a tal. No sé si hubo una sensación de que la trayectoria de Alejandro fue un poco frenada, a lo mejor de partidos importantes, o me he equivocado yo y no te he visto, a lo mejor no he estado yo muy atento. Primero agradecerte las palabras, que soy un árbitro excepcional. Lo has dicho además como pidiendo perdón, y es una tendencia muy habitual porque sí es verdad que mi imagen está muy desgastada y de eso soy consciente yo. De eso estoy absolutamente consciente. Y no eres el primer periodista que me pregunta esto. Y es que si te han podido... No, como que a lo mejor, como estoy entendiendo yo la pregunta, que si mediáticamente se ha hecho mucho contra mí o lo estoy entendiendo mal. Sí. Entonces, que varios periodistas ya me hayan preguntado esto, siendo periodista y conociendo cómo funciona esto, es cierto que ha habido momentos que se han cebado personalmente, y ya no solo dentro del campo sino fuera, y eso es una realidad, pero al final estamos hechos de otra pasta, aguantamos el tirón y somos capaces de reponernos a todo. Yo al final he cometido errores como he podido cometer absolutamente todos, pero la pena es que quizás a lo mejor a los éxitos que se han ido consiguiendo, de hecho creo que hoy es cuando te has enterado que soy árbitro élite, y soy árbitro élite hace un año. Sí, bueno, no sabía ni que existía esa por eso, categoría. Pero a lo que voy es que normalmente se da mucho bombo a lo que ocurre malo dentro de los partidos de un árbitro, y si es Hernández, a veces especialmente, y se da muy poco bombo a las cosas buenas que se han ido consiguiendo, que no son pocas. Evidentemente yo lo respeto, cada uno es libre de dar bombo a lo que quiera dar bombo y de hablar de lo que quiera hablar. Yo al final me tengo que quedar con la satisfacción personal de lo que he ido consiguiendo, pero más de lo que he ido consiguiendo, de que yo lo he hecho siempre desde el punto de vista de la humildad absoluta, del trabajo permanente, aunque lo quieran ensuciar como lo quieran ensuciar, de una lucha permanente, de sobreponernos a momentos complicados y de tirar para adelante. Recuerdo en 2018 hice un clásico que salió muy mal, y esa es la realidad, y a partir de ese momento parece que mi carrera había terminado. El palo fue gordo. ¿La nevera? No, la temporada terminó, no hubo nevera, yo pité la semana siguiente, la verdad que el partido no salió bien. Hubo cambio incluso de presidente del Comité Técnico de Árbitros y yo ya estaba fuera de todas las quinielas, 2018 estamos hablando. Hay un cambio en el Comité de Árbitros y en el Clásico de 2019, un año después, me vuelven a designar, me designan 2 derbis sevillanos consecutivos. Es decir, yo con lo que me quedo el orgullo de que cuando las cosas han ido mal, y lo he hecho mal, que no me duele en prenda reconocerlo, claro. He tenido la capacidad de, pese al machaque mediático, levantarme, volver a levantar la cabeza y conseguir eso de nuevo. Y volver a conseguirlo, y cuando salieron bien, había silencio absoluto. Entonces al final te das cuenta que esto es, cada vez que metas la pata, te van a caer encima, porque es la realidad y tienes que aceptarlo, y cuando consigas un logro, se va a parecer como si yo no hubiera estado allí. Y pero es lo que se dice, ¿no? Es la realidad, ¿no? Yo puedo arbitrar mañana haciendo el pino todo el partido y aceptar todos los penaltis, que no voy a salir en ningún titular. Esa es la realidad, si lo hago bien. Y esa es la realidad, pero me pasa a mí y le pasa a muchos árbitros. Y hay que aceptarlo y ya está. Y ya está, esto es así. No hay más. No, nos estamos yendo. Campos complicados. Antes decía, por ejemplo, un Borussia Newcastle era sí, en Dortmund. Por ejemplo. Pero fíjate, el ambiente increíble. Es un ambiente increíble, ese estadio es precioso. Espectacular, pero honestamente en el sur de España, Sevilla-Betis, por ejemplo, son 2 campos que cuando he tenido la oportunidad de hacer derbi sevillano en esos 2 estadios, uno en cada estadio, y tengo que decir que es el partido más complicado de dirigir, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, el partido más complicado en términos de ambiente, de presión, de actitud de los futbolistas, de todo muy efervescente, y ahí es donde realmente hay que salir a lidiar dificultades. Hay que estar fino. No sé si luego
dependerá de los equipos según la prensa que muevan. Me refiero a los grandes, Madrid, Barça, el Valencia también monta unos pollos ahí. Al final hay equipos cuyo altavoz es superior al de otros, eso a nadie se le esconde, ¿no? Entonces al final si te equivocas en determinados escenarios, el error probablemente es menos relevante a nivel mediático, porque es igual de grave a nivel arbitral, te equivoques donde te equivoques y aciertes donde aciertes, pero a nivel mediático evidentemente las repercusiones son otras en función de donde te equivoques. O incluso, aunque no te equivoques, incluso a veces acertando, hay que decirlo también. Por jugadores, me imagino que no puedes decir nada, pero no sé si a veces hay jugadores más complicados que te complican en el campo o que van calentando al público, hay gente con aspavientos. No, a mí no me gusta nombrar a nadie porque parece que hay prejuicios y tampoco, la verdad, nosotros actuamos un poco también como, de cierta manera, tenemos que actuar de alguna manera como psicólogos dentro del campo y entender las pulsaciones con las que vive el futbolista. Y hasta el más correcto, en un momento determinado, por esas pulsaciones se puede venir un poco arriba y hay que entenderlos también y lidiar con eso. Hay jugadores que son más viscerales, más temperamentales que otros, pero bueno, es aprender a lidiar con ellos y con normalidad. Vale. Última pregunta, porque te la quería hacer antes y... El arbitraje en los campos, volver a ver cómo están los compañeros, cómo está la situación, porque luego yo también, ahora yo tengo niños, los míos van por el baloncesto, los míos vamos, pero... Y el baloncesto es un poco más suave que el fútbol. En el fútbol ya he hablado con otros y lo reconocen que el fútbol es muy complicado. Los padres, no sé si se está haciendo un buen trabajo ahí, porque yo creo que todavía es complicado, empiezan a decirles cosas a los otros niños, al entrenador, al árbitro, no sé qué soluciones hay, porque hay gente que dice que hasta tal edad no haya nadie, que no haya padres. Hay gente que lo dice así y en el fondo hay veces que yo creo que los propios niños no quieren ni que hayan padres. Lo piensas a veces y quizás a lo mejor sería una solución, pero es verdad que pagarían justos por pecadores y al final alguien que quiera ver a su hijo jugar. Sí, es verdad que quizás a lo mejor también por el eco que producen las redes sociales parece que hay más incidentes y no solo las redes sociales el eco, sino que las estadísticas así lo demuestran, parece ser. Y la verdad que a mí me da mucha tristeza ver determinadas situaciones, ya no solo con árbitros, especialmente con árbitros, pero peleas entre propios jugadores en las gradas, que son situaciones que son totalmente incomprensibles. Una cosa, y para finalizar, si te parece, dentro de la Eurocopa, y creo que es un mensaje brutal, son fotos de jugadores celebrando goles, como pueden ser Nico Williams con Oyarzábal, dándose un abrazo después de marcar un gol, que son Athletic Bilbao, Real Sociedad, rivales a muerte. Ver a Carvajal con Lamine Yamal dándose un abrazo celebrando un gol, que son Madrid-Barcelona. Carvajal con Morata, que son Madrid-Athletic. Ver tantas rivalidades unidas, luchando por lo mismo y demostrando que esto es al final un deporte, yo creo que ese es el mensaje, más allá de la Copa, que también el mensaje fundamental tiene que ser ese, que al final esto es un deporte, que mañana esos jugadores se enfrentarán y habrá un Athletic Bilbao Real Sociedad, un derbi madrileño, un clásico, y esos jugadores que se van a mirar cara a cara, van a luchar cada uno por su escudo, van a darlo todo, pero tiene que ser dentro de una deportividad. Yo ahora ya no me imagino a esos jugadores haciéndose daño extradeportivo el uno al otro. Ahora lucharán por sus colores, pero dentro de un respeto y una deportividad que debe primar en el fútbol y que por desgracia a veces da la sensación que lo perdemos, y creo que es un momento perfecto para lanzar ese mensaje. Pues yo creo que sí, que la verdad que se mejore todo eso, porque al final el fútbol es precioso, es un deporte y todos los valores, son todos valores buenos. Lo que pasa es que luego hay pequeños defectos y a veces en un graderío se ve. Alejandro Hernández, ha sido un verdadero placer, que tengas mucha suerte, que te veamos en el Mundial. Ojalá. Venga, gracias. Gracias. Bueno, han escuchado a Alejandro Hernández, que siempre que puede acude a la llamada. La verdad que sabemos que tiene una agenda muy complicada, pero me dijeron, vi a Alejandro Hernández por la calle y le mandé ya un WhatsApp, y la verdad que ha encontrado un hueco y siempre es bueno. Y la verdad que ha hablado más de lo que creía, porque muchas veces dicen, de esto no se puede hablar mucho y tal. Bueno, el nombre no puede dar y se entiende, pero sí ha hablado y ha dicho cosas claras también hacia dónde tiene que ir, y también el fútbol también está pendiente incluso de la tecnología, del VAR y de otras cuestiones. Pero bueno, hasta en esta última Eurocopa fue un mundial donde parece que los criterios estaban bien claros y el arbitraje ha sido muy correcto. Ha sido él también un caballero diciendo, en otras ocasiones ellos han llegado, su equipo ha llegado a fases finales más cerca de la final, y nunca mejor dicho, y en este caso no fue, pues los había mejores. Esto es el fair play. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.